Las historias no solo se cuentan, se interpretan. La actualidad no solo se informa, se analiza. Y cada sábado, las voces que marcan el presente tienen un espacio para ser escuchadas. Bienvenidos a Narrativa Radio, un programa de variedad social, actualidad, entrevistas, análisis y conversación inteligente. Desde este momento, Génesis 97.5 abre los micrófonos para entender lo que ocurre, descubrir lo que viene y dar contexto a las noticias que impactan nuestra sociedad. Con ustedes, Narrativa Radio, con Ibelka Mencía. Señores, muy buenos días, un aplauso. Estamos hoy sábado 22 de agosto. Ya yo estoy medio perdida con la fecha. En nuestro segundo episodio de Narrativa Radio. Y estoy muy contenta porque yo hoy tengo una visita muy especial para mí. Y el tema de hoy es un tema bastante candela. Ha generado mucha controversia actualmente en nuestra sociedad. Pero no podemos hablar de comunicación sin hablar de, a veces, temas que de alguna forma generen esa controversia social. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Es el señor Jairon Severino. Un aplauso para Jairon. Gracias. Jairon Severino, para los que no lo conocen aquí, es director del periódico económico El Dinero, pero Jairon es un reconocido periodista con una trayectoria bastante interesante. Y nos acompañó hace un tiempo en Narrativa Podcast, cuando estábamos solamente con el podcast para hablar de economía, precisamente del periodismo económico. Pero hoy, el tema que nos compete es un tema mucho más enfocado en la realidad actual de nuestra sociedad y el periodismo. En el ejercicio, ¿verdad? En el ejercicio como tal. Y antes de ello, quiero leer un pequeño párrafo, bueno, no un párrafo, yo voy a leer una parte de un artículo completo que Jairon le escribió el 8 de julio y que de alguna manera también genera su controversia por la posición que él da en este artículo, que yo comparto y lo digo públicamente como periodista, como persona que trabaja la comunicación, lo digo a lo claro. Yo soy bastante concreta en mis ideas y en mi forma de pensar. Y se llama el artículo que la ley Mordaza no se deje chantajear por la opinión pública, señores. Oigan, ¿qué título tiene este artículo? Por ahí empezaron los problemas para muchos en la sociedad. Pero lo que voy a leer dice así. La democracia dominicana vive uno de esos momentos que obligan a una reflexión serena, profunda y responsable. El debate generado por varias disposiciones del nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para agosto, ha provocado protestas ciudadanas, cacerolazos, recursos ante el Tribunal Constitucional y un intenso intercambio de opiniones en los medios de comunicación, las redes sociales y los espacios políticos. Diversos sectores han bautizado algunas de estas disposiciones como ley Mordaza, argumentando que constituyen una amenaza para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Podría decirse que también hay quienes defienden ejercer otro tipo de comunicación. Sin embargo, las manifestaciones recientes en Santo Domingo y otras localidades no pueden ser desestimadas ni reducidas a simples reacciones emocionales. Constituyen una expresión legítima de preocupación de ciudadanos que entienden que determinadas normas podrían generar un efecto inhibidor sobre la crítica pública, la investigación periodística y la denuncia social. Pero hay que estar claro de lo siguiente. Tampoco sería correcto asumir que toda regulación relacionada con la difamación, la injuria o la protección de la honra constituye automáticamente un atentado contra la libertad de expresión. Ahí radica precisamente el verdadero dilema. Yo voy a volar unos párrafos aquí y me voy a ir a una parte donde él dice, considero como ciudadano dominicano y como periodista
con más de 25 años de ejercicio profesional que las preocupaciones expresadas, en este caso también por la Sociedad Dominicana de Diarios y de diversos comunicadores, tampoco pueden ser ignoradas. Algunos consideran que la redacción actual podría fomentar la autocensura por temor a enfrentar procesos penales o sanciones desproporcionadas. Ahora bien, reconocer estas preocupaciones no significa abrazar la idea de una libertad absoluta y sin límites. Eso jamás. La libertad tiene límites, el derecho debe estar escoltado por el deber. En los últimos años, hemos visto cómo las redes sociales han democratizado la comunicación, permitiendo que cualquier ciudadano pueda convertirse en un emisor de información. Ese fenómeno ha tenido enormes beneficios para la transparencia y la participación democrática, pero también ha traído consecuencias negativas. Sabemos que en las redes sociales pasa y se dice de todo en nombre de la libertad de expresión. Jairon, me encanta este artículo porque el artículo es, yo creo que demasiado claro, señores. Nosotros realmente tenemos un debate grande en la sociedad porque, como toda sociedad democrática, cada quien tiene una posición distinta. Pero los que ejercemos el ejercicio sabemos y sufrimos las consecuencias de quienes de alguna forma entienden que pueden también, yo le llamo a la comunicación, y me perdonan mis oyentes y las personas que nos están viendo, que de verdad es la prostituta de nuestro país. La comunicación es la prostituta de nuestro país. Todo el mundo accede y la coge, o sea, la verdad. Y todo el que cree que puede sentarse en un micrófono o con un celular o a través de unas redes sociales, informar y desinformar y hasta atentar contra la dignidad de muchas personas es terrible. Eso es un fenómeno que nosotros tenemos en nuestro país que es bastante intenso, complicado. Y asimismo, estoy de acuerdo también con la parte de que ciertamente las personas tienen derecho, porque imagínate, tú puedes expresar lo que quieras, siempre y cuando eso no atiente contra la dignidad de otros, siempre y cuando eso no entre en un mundo de extorsión que diariamente, a veces a mí me estresa entrar a las redes sociales, porque yo, comunicadora al fin, me salen todas las noticias. Y de verdad, a mí me estresa cuando yo veo cosas en las noticias y cosas de personas que uno dice, pero las redes sociales son para informar, son para tú de alguna manera exponer las cosas que quieres que los demás vean, o esto es un barrio cualquiera donde se dicen, se tiran, ¿qué es lo que está pasando? O sea, cuéntame. Bien. Buenos días, Gibelka, y buenos días también a todos los oyentes. La verdad que Narrativa Radio para mí es importante. Gracias por el espacio y yo sé que de alguna forma u otra esta conversación puede ser útil para quienes ejercen la comunicación desde diversos escenarios, para aquellos que dicen ser comunicadores, para los periodistas profesionales, para quienes son de una profesión ajena a la comunicación y ejercen comunicación. Yo digo que cualquiera es comunicador, y tú lo sabes que lo he dicho porque todos comunicamos de alguna forma u otra, todos somos comunicadores. Ahora bien, vivir de la comunicación implica respetar parámetros. Hay que saber que hay reglas, que nosotros que vivimos de este oficio tan bonito, tan importante, tenemos que respetar a la audiencia, respetarnos nosotros mismos y también respetar una deontología que tiene la carrera, ¿verdad? Que tiene sus normas y que de alguna manera u otra somos privilegiados porque tenemos la oportunidad de ponernos enfrente de un micrófono o escribir una nota o publicar en redes sociales y llegar a mucha gente. A mucha gente que cree en lo que nosotros decimos, cree en lo que hacemos, en lo que escribimos. Entonces, como tenemos esa fe pública, como profesionales de la comunicación, tenemos que ser respetuosos de lo que implica ser un ciudadano
con una licencia para ejercer comunicación. Así que ahora que ha entrado de hecho en vigor el Código Penal que ya hacía rato que debió haber sido, ¿verdad?, renovado, reformado y todo, porque ciertamente hay tipos penales que no estaban incluidos en el código. Entre ellos, los que nos tocan directamente a nosotros, porque es ciertamente que el mundo ha evolucionado mucho a partir del desarrollo de las tecnologías de la comunicación y que pues en los últimos 15 años, ni siquiera 20, pero 15 años, ha habido un desarrollo extraordinario de medios y plataformas digitales que han abierto muchas ventanas y puertas también para que cualquiera que tenga el interés de vivir de esto lo haga. El asunto está que hay algunos que viven respetando lo que hacen y otros no, ¿verdad? Hay otros que viven irrespetando. Entonces hay otros que viven del irrespeto. Entonces hay que ser decentes, respetuosos, hay que cumplir con parámetros para que usted se diga que es una persona que vive de la comunicación, que respeta a su audiencia. Y obviamente que cuando surgió todo este proceso de aprobación del código y entrada en vigor, recordemos que se le dio una vacancia de 1 año para entrar. En ese proceso no hubo protestas, sino unos meses antes de la entrada en vigor, lo que obviamente también llama a hacerse uno muchas preguntas, porque durante el proceso de vacancia, ese año de vacaciones, por decirlo, para entrar en vigor, debió haberse sugerido cualquier tipo de cambio. El código entró el día 3 de agosto, ya es ley. A partir de ahora el código pues está sobre cualquier ciudadano en este país, y entonces entramos ahora a lo que tiene que ver con lo que implica el ejercicio de la comunicación, sea el periodismo o la comunicación en sentido general. Y claro que hay algunas cosas que pueden generar preocupación, pero yo siempre digo que lo que genera preocupación ahí solo es a quienes no respetan la comunicación. A quienes son conscientes de que están haciendo las cosas que no se deben, señores. Claro. La comunicación desde el inicio de los tiempos también tiene sus reglas, porque nosotros estamos llamados a cuidar y a proteger la dignidad de las personas. Mira, recientemente, te puedo decir que 1 semana literalmente, yo me tomé el atrevimiento de llamar a un amigo que tiene un medio. Y le dije a esa persona respecto a una noticia, le dije, mira, yo quiero hablar contigo, me perdonas el atrevimiento porque yo no soy dueña de medios, no tengo, es tu medio, pero te quiero, te respeto y valoro mucho lo que tú haces. Y le hablé de esa noticia en específico, le dije, ¿tú crees que esta noticia está correcta? Y le daba mi punto de vista, le decía, mira, si tú te pones a ver la noticia en sentido general, afecta tu medio, afecta un sector específico, afecta una empresa específica y afecta personas. ¿De qué te sirve publicar esa noticia? Y él me decía, mira, gracias, yo aprecio mucho que tú me lo estés diciendo, valoro lo que me estás diciendo, no eres la primera persona que me ha llamado hoy. Y le decía, bueno, que tú me digas que no soy la primera persona que te he llamado con respecto a eso hoy, me dice que yo no estoy en lo incorrecto. O sea, y de hecho la persona luego tumbó la noticia. Y yo le ponía como ejemplo a él, y lo traigo aquí sobre la mesa, un caso que pasó hace 2 meses o menos atrás. Aquí en uno de los hoteles de la zona, una joven que razones que desconocemos la llevó a una especie de colapso nervioso o lo que sea, pasó una situación con un turista y esa persona destrozó toda un área de comida. Sí, claro, sí. Ok, ese tipo de cosas ocurren
con más normalidad de la que nosotros pensamos. Quizás no en hoteles, pueden ocurrir en cualquier otro tipo de empresa, Sí, sí. en cualquier otro lugar, Escenario. pero ocurren en muchos escenarios. Ahora, hay una diferencia en este caso de esa joven que en otros, y es el control de la información que salió hacia afuera. Porque yo le decía, tú Sí. te pones a pensar en esa joven, independientemente de que estuvo bastante mal lo que ella hizo, pero no conocemos la situación que la llevó a ejercer eso. Sí. Pero piensa en su escenario real, en su vida. Ujú. ¿Cómo se censuran los trabajos para esa joven públicamente? Porque tú puedes salir de una empresa mal, pero no necesariamente te vas a tronchar el camino más hacia adelante. La pueden revictimizar. Pero ahora, esta situación pública puede bloquearle muchos caminos a ella laboralmente. Segundo, no sabemos si esa persona tiene familia enferma, no sabemos si esa persona le generó una situación personal a su mamá, a su papá, si tiene hijos, si tiene una pareja que la dejó, sus propios amigos que la conocen y que por desgracia tendemos a decir o a etiquetar a la persona, esa está loca, esa muchacha mira, y empezamos a alejarnos, entre otras cosas. Y si tú te pones a pensar en cómo ese video, de alguna manera, impacta en la dignidad de esa joven, tú lo pensarías 5 veces antes de subir un video como tal. Tú sí puedes decir que ocurrió un suceso, porque el hecho no es decir la noticia, es la forma en la que nosotros estamos comunicando y desgraciadamente hoy en día todo el mundo tiene un celular y se cree que tiene la libertad de poder Así grabar es. cosas. Así Porque yo te pregunto, la persona que grabó a esa joven, ¿por qué no llamó a seguridad, por ejemplo? ¿Por qué no utilizó o se unió a otras personas para tratar de calmarla? No, tenemos la necesidad de tener el morbo, el celular morbo. en la mano, grabar con morbo lo que está ocurriendo, exponerlo públicamente y después somos nosotros mismos los jueces de lo que no sabemos que está pasando con una persona. Porque a esa joven la sentenciaron públicamente de muchísimas formas porque todo el mundo dijo, ¿cómo es posible que en el turismo esté ocurriendo eso? Ujú. Ajá, y es solamente el turismo. Ella no es una persona. Ella no tiene dignidad Claro, propia. Es un ser humano. Es un ser humano. ¿Qué había detrás de eso? No lo sabemos. Y realmente ni siquiera tenemos que saberlo porque cada quien tiene derecho a tener una vida privada. Mira, ahí si hubiese habido criterio profesional de comunicación, es posible que tú grabes el video porque, bueno, tú lo grabas, pero publicarlo. O la es lo que forma en como voy. tú lo publicaste, o lo publicaron porque hubo... No, el video se viralizó al instante. Sí, fue Y una de cosa hecho, hay increíble. gente que publicó el video cortado para tener un poquito más de respeto, que para mí no fue ningún respeto publicarlo, ni corto ni largo. Ujú. Y el video fue muchísimo más largo. Entonces, ahí es donde uno Así es. ve que momentos como este y debates como este, carajo, sí tiene que aplicarse una ley mordaza. Sí. Bueno, hay que decirle a los amigos que nos escuchan que no hay una ley mordaza en este país, ¿eh? No la hay, ¿eh? O sea, Pero debería. lo que pasa es que hubo sectores que se oponían y se oponen a que funcionarios en ejercicio, o sea, funcionarios del Estado, servidores públicos, como ministros o directores de instituciones, puedan ser criticados. Bueno, la ley no prohíbe que usted lo critique o que usted publique algo de ese funcionario. No, eso no, la ley no lo prohíbe, el código no lo prohíbe. Lo que pasa es que aquí se ha banalizado, se ha cualquierizado el que cualquier persona, y hay que decirlo así, se ha cualquierizado porque cualquier persona agarra un espacio, el que sea, agarra un teléfono, se pone frente a un micrófono y pues acaba con la moral de una persona, lo castiga y lo condena moralmente ante la sociedad sin tener pruebas. Y luego vienen que no fue así, perdóneme, excúsame, pero ya tú has acabado con esa persona. No, y también hay gente que Reparar, extorsiona, hay que decirlo claro. Bueno, ese es otro capítulo. También hay gente que Ese es otro extorsiona. capítulo. Ese es otro capítulo porque hay quienes entonces utilizan el poder que tiene la comunicación para extorsionar. Y extorsionan el que... Esto es importante porque la verdad que la palabra, la extorsión Tiene mucho peso. es muy fuerte esa palabra porque el primero es que si tú como periodista profesional tienes una información
verídica sobre alguien y tú vas donde esa persona le dice, mira, tengo esto y lo voy a publicar. ¿Tú fuiste para buscar una versión de esa persona o para que esa persona te diga, mira, no lo publiques, te lo pido de favor, yo te doy lo que tú quieras, pero no lo publiques? Ahí entra... Pero es que hasta para tú y lograr Belka, eso hay formas. y Belka. Hasta para tú lograr eso hay formas. Y Belka. Te lo digo de manera muy particular. Yo tengo 26 años, 27 años en estos menesteres. Y yo también trabajé en el Estado. ¿Verdad? Yo conozco Oye, también esto. muchas de esas prácticas. Oye esto. Si hay una información que yo sé que atenta contra la moral o la dignidad de un ser humano, yo no la publico. Yo no la publico. Y me llegan todo tipo de información. Hasta videos y audio. ¿Y qué yo hago? No, es que ese no es mi enfoque como profesional. Ahora, si es algo que tiene que ver con el ejercicio de la persona en una institución, por ejemplo, o que una institución tiene un mal manejo, la institución, ¿verdad? Y es otra cosa, porque es de interés público, pero la vida privada de un ser humano se respeta. Se respeta. Ahora, usted se lo puede hacer saber. Y mira, tengo esto, no lo voy a publicar, pero tú se lo dices. Se ve de antemano que tú tienes la intención de chantajear, de Es lo que te digo, hay extorsionar. formas. O No sea, es lo mismo yo ir donde una persona y decirle, mira, me llegó esto, pero hay gente que vive para eso. lo voy a publicar. Es para eso. Pero es con esa intención. La intención de que, mira, no es lo mismo tú borra decirle eso. a una persona, mira, me llegó esto, te lo comunico para que tenga cuidado, porque así como me llegó, te va a llegar por otras vías. Yo no lo voy a publicar porque Ajá. tú sabes que ese no es mi criterio, pero, o sea, hasta la forma Sí. de tú decirla, hablamos muchísimo de que nosotros comunicamos con nuestro cuerpo y con nuestras acciones, Claro. con lo que decimos. O sea, al final, la forma en la que decimos las cosas y con la intencionalidad que las decimos tiene un fondo. Y lamentablemente, nosotros tenemos un país donde un gran porcentaje, no puedo decir un número porque no lo tengo, pero un gran porcentaje de personas con un micrófono, porque no me atrevo a llamarles periodistas y comunicadores, son capaces de hacer y deshacer con ese poder que creen que tienen, Así es. lo que sea. O sea, son capaces de deshacerle la vida a alguien en segundos. Y ver que hay plataformas, abundan las plataformas, que fabrican narrativas falsas sin ningún tipo de prueba para acabar con la moral de alguien, todo porque simplemente se enteraron sin tener la comprobación de esa información de que fulano o fulana hicieron tal o cual cosa. Y con el objetivo único de lograr seguidores, likes, views. Entonces, lanzan esa información sin comprobarse y obviamente haciéndole, digo yo, que pleitesía lo que realmente son, que son unos irresponsables de la comunicación, destruyendo a personas, a ciudadanos, a figuras que, caramba, no se merecen que un ciudadano que tiene acceso a un poder como es el micrófono, pues le destruya La vida. la vida, su familia, su trabajo, sin necesidad. O sea, se fabrican muchas informaciones falsas y hay que decirlo así, la fabrican, porque no es que lo investigan, no es que se fabrican simplemente. Mira, yo siempre he dicho- Y perdona, a veces se ponen enfrente de este micrófono y es como si estuvieran en el barrio chismeando y que no hay consecuencia. No, ahora hay consecuencia. Ahora hay consecuencias y el nuevo código habla, y mire, la ley 6132, una ley obviamente que ya también hay que cambiarla, tiene algunas de estas disposiciones, pero obviamente a aquella época, en los años 60, 62, cuando se aprobó la ley. Entonces, pero ahora el código, claro, incluye tipos penales que tienen mucho que ver con el uso de los medios de comunicación actuales. Yo siempre digo que la digitalización es una ventaja para muchas cosas, pero es una desgracia para otras, de verdad. O sea, que el que todo el mundo tenga acceso
a eso y que todo el mundo entienda que pueda utilizar, o sea, cualquiera crea una página web y ya tiene un medio y comercializa y busca muchísimas otras cosas. Entonces, hemos llegado a un punto donde hemos salido se nos ha salido de la mano, de control todo esto. Pero bueno, vamos ahora a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a abrir los micrófonos, así que a quienes nos están escuchando nos van a llamar para escucharlos porque queremos también saber qué opinan ustedes de este tema del día de hoy. Estás escuchando Narrativa Radio, actualidad, entrevista y análisis por Génesis 97.5 FM. Estamos conversando con Jairon Severino y el día de hoy el tema que hemos traído ha sido referente a todo la situación que se ha creado a nivel de país, a lo que se ha denominado ley Mordaza. Y hemos venido hablando un poco del tema de la democratización. Antes de seguir con las preguntas que te tengo, Jairo, vamos a abrir los teléfonos, vamos a ver cuánta gente nos está escuchando. Vamos a recibir por lo menos 2 o 3 llamadas para ver si alguien nos tiene alguna pregunta que le interese sobre este tema o si alguien tiene algún comentario. En este momento las líneas se abren y pueden llamarnos al 809-552-1862. 809-552-1862. En lo que entran las llamadas. Pero oye esto, hay que defender que haya una democratización de los medios de comunicación. La tecnología ha abierto ventanas y puertas para que personas puedan ejercer el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. Eso está claro. O sea, eso no se puede prohibir por ninguna circunstancia. Ahora, aquí tenemos una falencia de fondo que tiene que ver con falta de educación, de formación, de entender que cuando hacemos uso de un medio de comunicación, el que sea, periódico, la radio, televisión, redes sociales, medios de comunicación, tú no puedes utilizar ese poder que tú tienes y esa facilidad que da la democratización para destruir reputaciones. Y muchas veces no es simplemente el hecho per se cuando tú lo publicas o cuando tú dices o cuando tú revelas algo o de alguien o de alguna institución sin tener la base. A veces hasta la forma en como tú lo dices, porque se nota que hay cierto morbo a veces por la forma en como tú comunicas o das la información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos el chance, tenemos la oportunidad de ejercer esta profesión tan buena, yo digo que es una profesión linda y además que nos da un privilegio, tenemos que hacerlo con respeto, con mucho respeto, para que en el tiempo, porque hay algo, y aquí viene algo que es importante que quienes viven de esto sepan que si tú logras credibilidad, si tú logras construir credibilidad como persona que vive de un medio de comunicación, de ejercicio de este oficio, si tú construyes credibilidad, señores, ese se convierte en tu principal activo. La credibilidad viene siendo tu principal activo para vivir de este oficio también. Pero es que yo no me iría nada más al periodismo, bueno, es que la credibilidad es lo que te marca a ti como persona. Tu ética, por supuesto. Tu ética personal, sí, tu reputación, tu credibilidad, sí, eso es lo que habla de ti. Sí. Y en el caso del periodismo como profesional, obviamente es lo que te marca una reputación, es lo que te da permanencia, es lo que te da trascendencia, sí, en los medios. Sí, sí. Y que lo que tú digas como periodista, como persona que hace uso de los medios de comunicación, sea creíble en función no solo de lo que tú estás diciendo, sino en función de que quien lo está diciendo es una persona creíble. Uh-huh. Porque hay personas, Ibelka, y tú lo sabes, que son tan increíbles, para no decir otra cosa, que pueden decir una verdad y la gente no se lo cree. Sí. O sea, la gente no se lo cree porque
Porque lo dijo esa persona, Porque lo dijo esa porque ya persona. es lo que digo, ha marcado un precedente. Entonces, si lo dice fulano o fulana, no lo voy a creer. Por eso hay, y me da pena hoy que marcas, inclusive de prestigio, empresas de prestigio, apoyen a programas, medios que no le agregan valor a la marca, Así es. que lamentablemente son personas que han logrado popularidad en base al chantaje, al morbo, a la falta de respeto, a la masificación de un mensaje falso, porque quieren conectar con un público que lamentablemente también está Pero eso es preocupante, Jairo. necesitado de formación y educación. Eso es muy preocupante porque eso habla de la educación de nuestro país Entonces, y habla del nivel que la sociedad de nuestro país por eso hablo tiene. de fondo, por eso hablo de la base, por eso hablo de que aquí hay la zapata, hay que revisarla. Claro. Es la zapata. O sea, esto comienza en la familia. Comienza en la familia. Cuando tenemos padres que no han jugado un papel fundamental para que sus hijos sepan consumir cualquier tipo de contenido y no dejarse contaminar. Porque si tú le tienes una buena zapata a un hijo tuyo, una hija, tu hijo va a ver cualquier tipo de contenido y posiblemente no se va a dejar contaminar porque ya tú tienes en él a un ser humano bien construido, formado como un ciudadano, como un hijo, como un ser humano respetuoso y que valora la dignidad de los demás. Jairo, desde tu experiencia, actualmente en la República Dominicana, ¿tú entiendes que la libertad de prensa está fortalecida o enfrenta muchos desafíos? Nadie en su sano juicio puede negar que ese problema es real, ¿eh? La libertad de expresión no puede ser confundida con el derecho a mentir. Hey, el artículo. Tampoco puede ser interpretada como una licencia para difamar, mucho menos como una patente de corso para destruir honras ajenas sin asumir consecuencias. La crítica legítima es una cosa, la denuncia sustentada es otra. La investigación periodística rigurosa también. La calumnia deliberada pertenece a una categoría completamente distinta. Entonces, ¿se ha fortalecido el derecho a la libre expresión aquí? Sí, yo creo que sí. Pero lamentablemente, ese fortalecimiento no ha venido acompañado de personas que ejerzan la comunicación con criterio. Vamos a Entonces, eso contestar sí es un una llamada problema. que tenemos. Porque todo el mundo habla, todo el mundo dice lo que quiera, a veces suelta y después pide perdón, y eso no, así no puede ser. Hola, buenos días. Bienvenida a Narrativa Radio. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Buenos Buenos días. Excelente ponencia. Una pregunta para Jairo. ¿Cómo se podría garantizar que la ley no sea utilizada para limitar la libertad de las personas? Bueno, ese es un temor que posiblemente lo pueden tener quienes no ejercen con responsabilidad la ley, o sea, la carrera. ¿Por qué? Vamos a explicar un poquito esto. Porque quienes han vivido a la libre, sin ningún tipo de control, quienes han utilizado o mal utilizado el privilegio que tenemos de hablarle a la audiencia a través de cualquier medio de comunicación, quienes lo han hecho de manera irresponsable, no quieren control, no quieren ningún tipo de control, porque quieren seguir sin control. Ahora, la ley como tal no te dice no ejerza la comunicación. La ley no te dice que no digas la verdad. La ley lo que te está diciendo es que diga la verdad. Claro. La ley lo que dice es que lo hagas con responsabilidad. Porque, señores, el derecho a la libre expresión y difusión de pensamiento está en la Constitución de la República, señores. Eso está constitucionalizado. Y no hay forma de que nosotros, aquí tenemos libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de tránsito, de culto. O sea, todos esos son derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. Entonces, ahora, el derecho viene amarrado con deberes. El derecho está escoltado con deberes.
Es lo Y que- ahí es donde está el problema. ahí es Oye, donde hay un problema grande. Y Entonces, fíjate, entonces, déjame darle Termina. este puntito. Sí, porque los que quieren seguir estafando, extorsionando, calumniando, destruyendo personas, obviamente que no quieren control, están en contra de el código y de cualquier ley que les ponga controles y que además especifique consecuencias, para decirlo de manera, un lenguaje más sencillo, ¿verdad? Que especifique consecuencias, porque ahora hay cárcel y hay multas de verdad. Hay consecuencias inclusive hasta penales. Código penal se llama, ¿eh? Se llama Código Penal. Entonces, usted puede, como si usted se siente agraviado por una persona que haya dicho lo que haya dicho por cualquier lugar, usted puede constituirse en un actor en contra de esa persona, porque esa tiene que demostrarle a usted lo que ha dicho de usted. O sea, el código, señores, lo que viene es a garantizar que nosotros no solo lo ejerzamos con responsabilidad, sino a garantizar que las personas también sean protegidas, a que el ciudadano, a que el dominicano, a que la dominicana sea protegido. Porque no es posible que yo me siente en este micrófono a decir que fulano de tal es tal o cual cosa cuando yo no tengo la prueba, porque yo se lo escuché a un vecino. No, totalmente. no. Tú sabes que quería decir que es interesante el punto de la persona que llama, porque ese punto es una duda que tiene mucha gente. Claro. Hablábamos ahorita de la desinformación y de la sociedad que lamentablemente necesita más educación. Y nosotros vivimos en una sociedad donde la gente entra en un debate y defiende un punto de vista simple y llanamente porque sigue una masa popular, pero no necesariamente porque tiene un criterio. Entonces ella decía, ¿cómo tú garantizas que esa ley de alguna forma no te va a sentenciar, ¿verdad? Lo que es la libertad de expresión. No, la ley no viene a sentenciar lo que es la libertad de expresión, no te viene a bloquear eso. Pero hay que tratar de entender a fondo lo que está estableciendo esa ley, que va mucho más allá, señores. No es el Código Penal. La Constitución de la República Dominicana apela a la dignidad de las personas. O sea, nosotros venimos históricamente con la dignidad de las personas como algo que se debe de respetar y que tiene reglas. Y claro, nosotros también tenemos deberes. Nosotros los que ejercemos este ejercicio profesional y hasta los que no son necesariamente de esta área y también lo ejercen, tenemos deberes sociales, tenemos deberes con las personas, tenemos deberes con la comunidad, con los sectores en particular, pero también con nosotros mismos. Porque es que tú decías algo importante ahorita y es que mi reputación se basa de lo que yo doy, de lo que yo hago y de lo que yo digo. Y yo tengo que saber que mi reputación es lo que me va a hacer que me quieran o que me odien. No tengo que ser monedita de oro para que todo el mundo me quiera, pero sí tengo que tratar de ser una persona que cuando hablen, si yo me reí ahorita con algo que leía de alguien que me decía de una persona, mira, ella me cae mal. Yo decía, bueno, imagínate, pero independientemente de que esa persona te caiga mal, tiene mucho que dar a la sociedad. Sí, es verdad. Entonces, eso pasa con el periodismo, eso pasa con la comunicación, eso pasa con las profesiones. Y también ella decía algo importante respecto a la parte de si eso te asegura o no el mantener la libertad de expresión. Es que nosotros no estamos limitados de hablar, no estamos limitados de decir. Es que nosotros se nos está llamando a la conciencia de lo que estamos diciendo y la forma en la que lo estamos haciendo. Eso jamás. Y Belka, este país no podemos pensar nunca que aquí habrá límites a la libertad de expresión. Tú decías algo muy chulo ahorita. Nosotros tenemos libertad de culto, libertad de expresión. Señores, existen países en este mundo donde las mujeres no pueden exponer su rostro, No, así mismo. no pueden decir una palabra.
Sí. donde tú no puedes hablar de religión, ni siquiera en las escuelas. Entonces, nosotros disfrutamos de una serie de libertades que como sociedad tenemos que estar conscientes de ellas, que valorarlas y que aprender realmente a respetar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que nos están siguiendo. Porque ese tipo de gente que también hace las cosas incorrectas, tienen seguidores. Y esos seguidores, para mí, ellos le están faltando el respeto. Bueno, aquí hay, tú sabes que el periodismo se ejerce, por ejemplo, periodismo de espectáculos, de deporte, de economía, de política, de cultura, etcétera. Periodismo de turismo. O sea, hay determinadas áreas del periodismo que se dan al chantaje también. Sí, claro. Que, en todas. que hay determinados fenómenos de la comunicación que utilizan su popularidad, a veces comprando seguidores, para vivir del chantaje. Eso es así, ¿eh? Vivir del chantaje. Bueno, por eso es que yo quiero diferenciar entre lo que es una persona que es periodista profesional y otro que habla por las redes sociales como cualquier ciudadano que tiene derecho a hablar, a expresarse. Yo me río porque tú sabes también que, por ejemplo, los noticiarios han abierto un canal o una puerta donde el ciudadano común hay canales de verdad y eso no está mal, pero a veces también yo siento que los mismos noticiarios deberían de tener como un filtro de eso que llega, que tienen un WhatsApp donde si tú vas en la calle y ves que ocurre un suceso, tú lo grabas y lo mandas como si fueras un reportero del medio y ellos suben la noticia y la comparten. Bueno, pero se supone que eso pasa algún filtro porque no va a publicar todo. Debería pasar por un filtro, pero a lo que me refiero es que de esa misma manera. Pero pasa de todo, sabemos. Pasa de todo. O sea, hemos llegado al punto de abrir tanto los canales y ser tan permisivos con esto, señores. Miren, con esto. Este aparatico, lo que me están viendo, lo que me están escuchando con el celular. Hemos llegado al punto de ser tan permisivos con el celular y entender que es una herramienta con la que podemos hacer tanto, que hemos llegado a destruir una sociedad. Jairo. La libertad, te interrumpo, la libertad no puede ser convertida en libertinaje. Esta libertad de expresión, mi mamá de joven. ¿Verdad? Esta libertad de expresión que tenemos y que la hemos ganado como sociedad durante muchos años de lucha, de trabajo, de participación, tenemos que defenderla, pero con la verdad. Porque si no la sabemos defender con la verdad, entonces vamos a caer en ese loazal, en esa madeja, que al final entonces va a perjudicar a todo el mundo. Claro. A todo el mundo. Quienes ejercen y quienes son receptores de mensajes. ¿Sí? Mira, esto realmente es un tema mucho más amplio, bastante intenso, pero si tú me dirías, ¿qué debería preocuparle a los ciudadanos comunes sobre este tema? ¿Qué sería? O sea, tú, como ciudadano, no como periodista. Bueno, que personas irresponsables sigan teniendo acceso a medios de comunicación, todo con el objetivo de chantajear. Personas sin formación profesional, sin formación familiar, sin educación, sin un título, sin que conozca la deontología de la comunicación, sin que conozca lo que son los valores, la ética, la moral. Eso me preocupa. Pero el nuevo Código Penal no me preocupa. No. Porque yo no voy a utilizar mi profesión para dañar. Yo debo utilizarla para construir, para hacer críticas, obviamente, que sean positivas. Hay que ser siempre un profesional respetuoso de tu audiencia. Si tú respetas a tu audiencia, tú te respetas a ti y respeta a la profesión de la cual vives. Y Jairo, tú que hablas siempre mucho sobre la transparencia, la rendición de cuentas del Estado y eso, ya vámonos un poquito más hacia allá. ¿Qué impacto tú entiendes que tendría una legislación de este tipo? Que bueno, ya como tú dijiste, está y se va a entrar en vigor y ya entró en vigor. ¿Qué impacto tendría una legislación de este tipo en la fiscalización ciudadana hacia el Estado?
Usted sabe que hay personas que se han preocupado porque el nuevo código podría, según su interpretación, limitar ese derecho que tienen los ciudadanos a fiscalizar, a preguntar, a averiguar y a informar sobre cualquier hecho que encuentren malo en la gestión del Estado. Y yo creo que no. Yo creo que no hay problemas, no hay dificultades con eso. Te lo digo con toda sinceridad, Ibelka. El país, creo que entró el código y sigue funcionando con toda normalidad. La gente sigue fiscalizando y hablando y criticando. Lo único que seguro va a disminuir es esa forma en como antes cualquier persona hablaba sin fundamento, porque sabe que ahora hay consecuencias. De hecho, ya hay casos, a partir del nuevo código, casos en la justicia que tienen que ver justamente con la implementación del código. Así que yo creo que no hay problema con eso. Bueno, vamos a otro corte comercial, que ya estamos en la recta final de Narrativa Radio del día de hoy. Ya. Entonces, cuando regresemos, Iron le va a dejar un consejo a todos los jóvenes de la sociedad dominicana. Estás escuchando Narrativa Radio, actualidad, entrevista y análisis por Génesis 97.5 FM. Iron, y como te dije, tenemos que cerrar el programa. Este tema está muy bueno. Realmente no nos queremos ir, pero ya llegó la hora. Entonces yo quiero que tú le dejes una reflexión a los jóvenes dominicanos, no solamente de comunicación, a los jóvenes dominicanos en sentido general y que tienen acceso a redes sociales y a un celular. Primero, agradecerte la oportunidad de compartir con ustedes a través de Narrativa Radio. Qué bueno que está el espacio. Y si tú me pides un consejo para la juventud dominicana, primero siento que me estoy poniendo viejo. No digas nada. Pero ante todo, yo creo que la juventud tiene que estar consciente de 2 o 3 cosas importantes. Primero, el respeto. Hay que respetar a sus padres, porque los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Lo otro es la educación, porque si tú recibes formación en el hogar, vas a recibir educación en la escuela, en la universidad, en el instituto. Y lo otro es el respeto a tu entorno, a quienes conviven contigo. Yo creo que si tú puedes unir esas variables, es muy probable que tú seas un hombre o una mujer exitoso en la vida, porque tendrás abiertas las posibilidades de acceder a un mercado que está buscando gente con valores, gente que respete, gente capacitada y que intenta ser mejor todos los días. Entonces, no esperes que te va a llegar la suerte. La suerte hay que buscarla con preparación, con formación, con respeto y con valores. Muchas gracias, Iron, por acompañarnos en el día de hoy. Lamentablemente tenemos que irnos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, Narrativa Radio. Y nos vemos el próximo sábado. Y nos escuchamos el próximo sábado por Génesis 97.5 FM. Gracias por sintonizarnos. Así llegamos al final de esta edición de Narrativa Radio. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta conversación donde las noticias encuentran contexto y las ideas generan reflexión. Recuerda que cada sábado de 8 a 9 de la mañana tienes una cita con la actualidad, el análisis y los temas que mueven a nuestra sociedad. Hasta la próxima. Esto fue Narrativa Radio por Génesis 97.5 FM, la evolución de la radio.